Me despreciaron y eligieron quedarse con la persona que me traicionó. Ahora que también los traicionó a ellos, me piden que regrese. ¿Soy el malo por creer que no existen segundas oportunidades para la gente horrible? Hoy he estado discutiendo con mi pareja sobre este asunto otra vez, y la verdad es que, aunque insiste en que no tengo la razón y que estoy siendo intransigente, yo estoy bastante convencido de que el problema no viene de mí. Para que puedan entender un poco y tomar partido por su cuenta, permítanme darles contexto. No voy a dar dato alguno, porque todo esto aún está bastante fresco. No ha pasado ni un año aún, supongo que es por ello que sigo tan molesto con todo. Pero bueno, aproximadamente en noviembre del año pasado, mientras trabajaba en una empresa horrible, con un sueldo horrible, un ambiente laboral horrible, y un jefe horrible también, para variar, conocí a alguien a quien vamos a llamar Jorge. En un inicio, yo que soy bastante introvertido, traté de interactuar lo menos posible con esta persona, sobre todo porque se mostraba muy cercano al jefe, y en esa empresa, nadie que sea cercano al jefe podía ser buena compañía. Total, como pensé, Jorge estuvo echándole el ojo a mi trabajo y viendo de manera diaria mis oficios. De todo eso resultó que terminara recomendando mis servicios a un par de amigos suyos, los cuales decidieron contactarme y reunirse conmigo. Cuando me reuní con ellos fue que me enteré de que había sido gracias a Jorge que dieron conmigo. En ese momento pensé que Jorge tal vez no era tan malo, y yo solo había juzgado a un libro por su portada. Pero volviendo a sus amigos, ellos presentaban un problema con el que yo ya había lidiado mucho en otras empresas. Su negocio estaba en quiebra y necesitaban ayuda para volver a levantarlo. Vimos sus informes financieros mensuales y, efectivamente, el negocio iba en picada. Me pidieron que examinara la empresa y les hiciera una propuesta con base en los problemas que tenían, para ver si les resultaba factible trabajar conmigo o no. Así mismo lo hice, les pedí 3 días, si mal no recuerdo, para poder elaborar el informe lo más honesto posible. Voy a aclarar desde ahorita que no hay cosa que más me moleste que la falta de honestidad, y lo aclaro porque con lo que les voy a contar, será un extra que lo tengan ya en mente. En fin, pasaron los 3 días, envié el informe y, dado que sabía que estaban en quiebra porque los números financieros no mienten, les di un precio exageradamente módico. Por supuesto, no pensaba mantener ese precio toda la vida, ya iba a ver luego cómo subirlo y cobrarlo debido, pero de momento la idea era ayudarlos y ayudarme, ya que ese dinero extra, por muy poco que fuera, iba a caerme bien. Así que envié el informe y, a los 2 días aproximadamente, lo aceptaron. Pactamos desde cuándo empezar, los días de pago y algunas cosas extras fuera de contrato. Les doy un spoiler, terrible error. El contrato era sencillo, hasta rutinario diría yo. Me encargaría de crear contenido y publicar cierta cantidad de veces al mes para ellos, también gestionaría y moderaría sus comunidades, pondría publicidad, etc. Nada que fuera gran cosa, como dije. Ellos me pedían mi presencia física ciertos días, aunque técnicamente yo era freelance con ellos. En primera instancia no vi problema porque pensé que podría trabajar normal de lunes a sábado en mi empleo, haciéndolo de ellos en mi horario de almuerzo y horas libres, y presentarme allá los días domingo. Trabajaría más, pero estaría ganando un extra, ¿no? Error, qué equivocado estaba. Ni siquiera había pasado un mes desde que empezamos, y ellos empezaron a tener quejas sobre mí. La peor parte es que no hablaban conmigo, se quejaban con Jorge directamente. Jorge venía, me hacía preguntas capciosas, yo respondía tranquilamente y ahí recién, cuando veía que el problema no era yo, Jorge me contaba que sus amigos se habían estado quejando por X motivo sin sentido. Permítanme explayarme un poco en esto, porque muchos de ustedes podrían pensar que el simple hecho de pagar un servicio te permite a ti, como contratador y consumidor, quejarte si algo no te parece. Sin embargo, para poder quejarte de algo, primeramente tienes que entenderlo. No puedes montarte a un vehículo sin saber manejar y quejarte con la concesionaria de que el vehículo no sirve, cuando claramente no sabes ni encenderlo o dónde va la llave. Este ejemplo es exactamente lo que sucedía con estas personas. Nunca antes habían trabajado el área que me habían asignado y, fruto de ello, todo les era nuevo. A pesar de que yo les comunicaba cada uno de mis movimientos, siempre encontraban de qué quejarse. Una vez dijeron que yo no estaba atendiendo a las personas que llegaban con preguntas. Tuve que mostrarles que no estaban viendo en el apartado correcto, que los mensajes respondidos iban a otra casilla. En otra ocasión, dijeron que no estaba cumpliendo con lo que habíamos quedado en el contrato, que esa semana no había subido nada. Tuve que mostrarles sus propios mensajes de la semana anterior, en los que me indicaban que la próxima semana empezara a publicar a partir del fin de semana y no entre semana porque estarían de viaje, y que yo, tal cual como me dijeron, en pleno miércoles no había subido nada esperando a que se hiciera fin de semana. Espero no haberlo hecho muy largo,
pero cosas de ese estilo me pasaron 1000 veces, y valga recalcar que no había pasado ni un mes. Ahí fue cuando intenté reconsiderar mi posición con respecto a ellos. Sus quejas hacían que mi día laboral fuera muchísimo más pesado de lo que ya era de por sí, y tampoco es que su dinero fuera a volverme rico, no cubría ni la mitad de la cuarta parte de lo que costaba mi departamento. Recuerdo que esa semana medité muchísimo sobre si quería seguir en esta locura, porque realmente sentía que me estaban sacando de quicio. Ahí fue cuando planté la bandera roja en el terreno y me dije que esta gente iba a ser un dolor de muelas, clientes difíciles en toda su expresión. Al final decidí quedarme porque, al ser recomendado de Jorge, sentí presión social por no hacerlo quedar mal también. Tipo, nadie quiere que la persona por la que fue recomendado quede en vergüenza, así que decidí aguantar. Aguantando, llegamos a trabajar 2 meses, como pudimos, pero llegamos. Yo continué resolviendo todas sus quejas y les doy el beneficio de aceptar que pude notar cómo ellos empezaron a acoplarse a mi forma de trabajo, paulatinamente dejando de quejarse con Jorge sobre lo que no les parecía y entablando más conversación conmigo. Y justo cuando yo pensaba que todo estaba más relajado, llovió sobre mojado. Jorge fue trasladado a otra oficina, dado que su cargo cambió debido a una renuncia inesperada en un área diferente, por lo que fue ascendido y cambiado de lugar, como era de esperarse. Lo que no era de esperarse es que a los pocos días me pondrían a una nueva compañera. María, era una persona extraña, no saludaba a nadie, entraba como si fuera la dueña del lugar y miraba al resto de nosotros por encima del hombro, como si fuéramos menos. Con Jorge aprendí a no juzgar a la gente y, al final, yo siendo extrovertido, no me molestó que no me hablara o saludara porque a mí me parecía bien, no nos conocíamos y no me incomodaba que no lo hiciera. Apenas llegó María, por la oficina empezó a correr una oleada de chismes, y por supuesto, también me llegaron a mí. Entre esos chismes, el más preocupante era el que hablaba sobre que María había entrado por muñeca al lugar, que tenía conexiones en común con el jefe y que eso le había facilitado la contratación en la empresa. Pero no preocupaba el hecho de que dijeran que entró por muñeca. Total, eso es algo que, nos guste o no, se da mucho más seguido en la sociedad y en las empresas de lo que queremos aceptar. Lo que preocupaba era el hecho de que las otras áreas comentaban que había entrado para ser la segunda amante del jefe, que éste le había echado el ojo y por ello su proceso de contratación fue tan rápido. Yo me quedé bastante frío con ello porque no puedo evitar ser empático con la gente, y aunque soy varón y esto no es algo que nos pase, si yo entrara siendo nuevo a una empresa y automáticamente a los días hubiera rumores diciendo que entré solo para ser el amante de la jefa, no sé, me caería muy pesado. Creo que no podría dejar de pensar en ello y no dormiría bien. ¿Saben? De todas formas, no podemos vivir preocupándonos por otros y llevándonos sus problemas a casa. Más si no podemos hacer nada para ayudarles o resolverlos, y sobre todo si a los afectados, en este caso María, ni siquiera parecía importarle. Habrían pasado 2 semanas cuando, sin querer, me vi en medio de un problema que respectaba a María y a recursos humanos. María había solicitado permiso para trabajar desde las oficinas de la empresa que se encontraban al otro lado de la central. Recursos Humanos autorizó, pero cuando les tocó hacer el chequeo de su trabajo, pudieron ver por las cámaras que María no se encontraba sola, sino que había otra persona con ella, alguien que claramente Recursos Humanos no había autorizado. Siendo yo su compañero de oficina, me preguntaron a mí si le reconocía de algo, y yo comenté que no. Hasta ahora me parece una brillante jugada de parte de Recursos Humanos el preguntarle al tipo que no habla con casi nadie, si reconoce con quién está la chica nueva, pero cada quien. Al darles yo la negativa, y al no querer ellos preguntarle directamente, me pidieron que yo le preguntara disimuladamente, a lo que tuve que acceder porque, ¿qué otra opción te queda si Recursos Humanos te hace un encargo? Era gato encerrado. Así que, con ese encargo encima, tuve mi primera interacción con María, la cual intenté que se viera lo más casual y menos entrometida posible. Si mal no recuerdo, y perdonen que no se los diga tal cual sucedió, ya que ha pasado por lo menos medio año, le pregunté, María, ¿cómo te fue en las otras oficinas? Ella respondió que bien, bastante seca, por lo que tuve que esforzarme más y seguir con un, ¿estaba sola o había quien te hiciera compañía? En mi cabeza eso se vio muy disimulado, pero al parecer, en la realidad no lo fue. Eso, o que María no tenía ni un pelo de tonta. Sacó sus conclusiones rápidamente y me preguntó directamente si alguien le había preguntado por la persona que ella llevó a las otras oficinas. Yo, al verme expuesto y acorralado, no tuve de otra que decirle que sí y que bueno, yo no sabía quién era, así que me pidieron que le preguntara. Sí, ya sé, debí verme bastante idiota. Para hacerles corto el cuento, eso se hizo un problema enorme.
María hizo un escándalo gigantesco alegando que la persona que le hizo compañía aquel día era alguien mandado por el jefe para ayudarle con uno de los proyectos que le habían encomendado, y no sé qué más. Recursos Humanos me mandó a llamar a las oficinas para darme una reprimenda por no haber logrado lo que se me solicitó del modo en el que se me solicitó, disimuladamente, a lo que respondí que hice lo que pude y que, de todas formas, si esa persona era alguien mandado por el jefe, significaba que realmente no había problema, ya que el jefe, el superior de todos, ya estaba al tanto. Recursos Humanos no estaba contento, pero ya no había nada que yo pudiera hacer, así que retomé mi trabajo. Sé que para este punto parece que me estoy yendo por la tangente, pero este suceso es importante en la historia, porque fruto de esto, María y yo empezamos a hablar. Empezamos a saludarnos, a dialogar en el trabajo y a compartir nuestras tareas diarias. Al pasar los días, nos hicimos más cercanos, ya no hablábamos solo de trabajo, sino que también hablábamos de nuestras vidas personales. Ella se sinceró conmigo y empezó a comentarme que estuvo mucho tiempo buscando trabajo y que estaba muy feliz de haber conseguido que la paga no le parecía buena, pero que confiaba en su calidad de trabajo y que con el tiempo pediría que la aumentaran. También me comentó que pasaba por dificultades económicas y que tenía una hija que mantener, que le preocupaba no poder lograr cubrir su alquiler, o la colegiatura, la alimentación, etc. Como para ese punto ya éramos cercanos, empecé a empatizar con ella. Yo no contaba con dinero para ayudarle, apenas me alcanzaba para mí, no me daba para ayudarla de ninguna forma. Pasé algunos días pensando en ello, hasta que se me ocurrió lo siguiente. Yo tenía el proyecto con los amigos de Jorge. Un poco de ayuda extra en ello me daría más tiempo libre. Menos dinero, pero podría sacarme un poco de encima a esa gente tan insufrible, compartiríamos tareas y, al final, ambos recibiríamos beneficios. Yo no tendría que lidiar con ese contrato y con los amigos de Jorge todo el tiempo, y María podría recibir un extra a su sueldo mensual. Lo pensé y al final me convencí, así que, al día siguiente, se lo comenté. Se mostró bastante emocionada, me hizo preguntas, sobre todo sobre ellos, su negocio, sobre qué había que hacer, la rutina ya establecida, etc. Yo respondí todo y, al final, ella dijo que era genial, me agradeció un montón y esa misma tarde nos reunimos con los amigos de Jorge para presentarles a María como mi nueva compañera en su proyecto. Ellos al principio no estaban muy contentos, al menos no hasta que les comenté que no tenían que pagar más, era un trato entre ella y yo. Ambos estaríamos manejando el contrato que inicialmente solo me incluía a mí. Al oír que tendrían más mano de obra por el mismo precio, sus rostros se iluminaron, por supuesto. Así estuvimos trabajando con María aproximadamente un mes solo con ellos. Al segundo mes se nos abrió la posibilidad de tener 4 clientes más y del mismo corte que los amigos de Jorge, solo que no todos eran insufribles. Les propusimos a todos y todos aceptaron. Yo para ese punto juraba que María y Jorge habían llegado para bendecir mi vida, dado que ahora solo con clientes freelance ganaba más de lo que ganaba en esa empresa horrible en la que trabajaba. Tenía mi sueldo de la empresa, el cual era menos del mínimo. Y tenía mi sueldo de freelance, el cual era el doble de mi sueldo mínimo. Podemos decir que entré en un periodo de total bonanza y estaba muy feliz. Realmente pensaba que Jorge y María bendecían mi vida. Lamentablemente, esta felicidad no duraría mucho, por motivos que no entiendo. En la empresa horrible en la que trabajaba empezaron a haber muchos cambios, y esos cambios terminaron afectando mucho más todo. El ambiente pasó de horrible a totalmente hostil. El jefe horrible dejó de ser horrible para convertirse en el mismísimo diablo, y así sucesivamente se dieron muchos cambios que hicieron que mantenerse ahí se volviera insostenible. Así que, fruto de todo lo que estaba pasando, y dado que ya teníamos más ingresos que solo los de ese lugar, pactamos con María renunciar. No al mismo tiempo para que no pensaran nada extraño, dado que eran bien chismosos todos allá, pero sí el mismo mes. Yo iría primero y luego renunciaría a ella. Yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo encajar mi renuncia, dado que solo pensarlo me estresaba muchísimo. Así que, un día, luego de una reunión en la que el jefe andaba de un humor terrible y decidió que era una idea genial desquitarse conmigo por todo lo que él sentía que le pasaba, renuncié. Nunca he pensado que soy indispensable, pero mi renuncia le cambió el humor de golpe. Fue un giro de 180 grados en su comportamiento. Pasó por todas las facetas. Primero se asombró, luego pensó que era broma, luego se enojó muchísimo y empezó a hablarme peor. Yo para ese punto ya no tenía por qué oírlo, pero me quedé ahí y lo escuché. Voy a admitir que verlo tan fuera de sus casillas me dio algo de gracia. Decidí irme a mi lugar feliz en mi cabeza, mientras me seguía gritando, claro. Ya para cuando la sala de reuniones se quedó en silencio, volví en mí y le dije que traía pendientes.
que me quedaría las 2 semanas que la ley pide, y luego me iría. Que aprovecharía esas semanas para poder terminar todos mis pendientes, y que agradecería que no se me asignara nada más o no podría acabar con nada. Él, molesto, me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que no le dijera a nadie que estaba renunciando. Me pareció razonable y le dije que así sería, con lo que me despedí de él y me dirigí a la oficina. Ya para cuando llegué y me senté en mi lugar, una paz que no les puedo describir me invadió. Ese día no solo había empezado la cuenta regresiva para irme de ese lugar, sino que finalmente me había sacado de encima la renuncia que tanto me traía estresado. Ya, finalmente había renunciado. Tengo la mala costumbre de pensar en el día de mi renuncia y el estrés que éste me va a causar desde el día en que me contratan. Así que sí, llevaba premeditando esto desde el día que empecé en este lugar horrible. Algo que no sé si tenga relevancia o no, pero que creo que le va a parecer interesante a más de uno. El día que renuncié, decidí leer mi tarot en mi página online de confianza. Ya sé, un varón que lee el tarot no da mucha confianza, pero si me dan el beneficio de la duda, les juro que solo leo el tarot o el horóscopo cuando siento que me pasan cosas importantes, y eso es normalmente una vez al año más o menos. A mí hasta ahora me parece un poco inédito, pero todo lo que me dijo la lectura fueron cosas terribles. Me salieron todas las cartas horribles, la torre, el diablo, el ahorcado, las espadas, etc. Todas malas, ni una buena. Yo me quedé frío, para serles honesto, no es que yo crea en esto, tipo, lo leo una vez cada nunca, pero algo así me puso en alerta al instante. Tampoco es que tuviera mucho por hacer ya, había renunciado con el jefe de jefes, no con recursos humanos, así que no había cómo retractarme. Pasé el resto del día con eso ocupando mi pensamiento, tratando de sacarlo de mi cabeza. Y bueno, para hacer corto el cuento largo, pasaron las 2 semanas, trataron de persuadirme de 1000 formas para que me quedara, pero no acepté nada. En todas las opciones que me daban, ninguna incluía un sueldo digno o mejores condiciones, todas eran basura de diferentes colores, así que no acepté nada y, a las 2 semanas, contra lo que el mismo tarot me dijo que no hiciera, me retiré. María tuvo más problemas a la hora de retirarse, pero eso ya es harina de otro costal, no podría contarles eso o se hace más largo este asunto, y ni siquiera he llegado al punto que me hizo plantearme si soy el malo o no, ya que todo esto solo es puro contexto y chisme. Habiendo renunciado ambos, ahora teníamos la agenda libre para dedicarnos de lleno a los clientes. Yo era la parte creativa del equipo, y María era la parte social y de coordinación. Planteábamos las estrategias como lluvia de ideas, las filtrábamos, nos quedábamos con las buenas, les poníamos fecha y orden, y María se encargaba de implementarlas. Para ese punto teníamos 5 clientes en total. Trabajábamos muchísimo, pero recibíamos una buena paga. Valga aclarar que 3 de los 5 clientes llegaron porque me recomendaron a mí. Y ya a la hora de reunirnos, llegaba con María y la presentaba como mi socia, aunque legalmente no teníamos sociedad. El trato entre ella y yo era 50-50. Empecé a notar que los clientes coordinaban más con María que conmigo. No me molesté porque, como mencioné, María era la parte social de nuestro trabajo. Ella empezó a encargarse de gestionar todo lo respectivo a las quejas de los clientes, etc., y yo estaba más que contento de que lo hiciera porque lidiar con la gente no es una de mis cualidades. Eso debió levantarme una bandera roja, pero no lo hizo. Solo me molestó cuando noté que los clientes ya no me escribían ni me hablaban de ninguna forma, sino que todo era con María de por medio, como si fuera mensajera. Esa molestia empezó a crecer cuando me di cuenta de que María empezó a tomar atribuciones que no le correspondían. Empezó con reclamos que parecían inocentes, pero no lo eran, como preguntarme con quién hablaba, a dónde salía, con quiénes me juntaba, porque no la avisaba de X cosa respectiva a mi vida personal, y a meterse mucho en lo que yo sentía que no le competía. Sentía que se portaba como si fuera mi novia o mi mujer, y absolutamente más lejos de eso no podía estar. Empecé a percibirla como si fuera mi jefa, porque me mandaba mucho, todo el tiempo me ajetreaba y demás. No se quejaba de mi trabajo, se quejaba de mi forma de trabajar. No le parecía bien si yo trabajaba a ciertas horas, si me tomaba descansos, si no le respondía al instante, etc. La gota que colmó el vaso fue cuando le avisé con 2 días de anticipación que tendría la boda de un amigo, una boda importante. Esa boda sería todo el día, por lo que yo, como persona responsable, trabajé el doble los días previos para dejar todo preparado y listo. Diseñé, programé y di todos los avisos. A mi estándar, hice todo lo que estaba en mis manos y lo hice bien. No había como recibir quejas de ello. Ese día, en plena boda, yo estaba con el celular boca abajo en la mesa, charlando con mis amigos y los novios, pues no estaba prestando atención.
Habrían pasado como 2 horas cuando revisé el móvil y me sorprendí al ver que tenía 15 llamadas perdidas de María. Entré a ver los mensajes y eran como 50. Pasaba de saludarme como siempre a mandarme 5 cosas que hizo y quería que publicara, diciendo que ya sabía que yo le había avisado que no estaría disponible ese día, pero que no me costaba nada hacerlo igual. Al ver que no le respondía, pasó de la amabilidad a la ira total, me dijo que por qué no le contestaba, que eso le molestaba de mí, que no me aguantaba, que nunca estaba cuando ella necesitaba de mí, que si ella supiera hacerlo no me molestaría, etc. Valga aclarar que yo intenté enseñarle todo lo que yo hacía porque creo que el saber es un derecho universal. Si yo sé algo que tú no, pero quieres aprenderlo, te lo enseñaré. El problema con ella fue que nunca quiso aprender y yo no iba a rogarle toda la vida. Al final, era para su propio beneficio. Y bueno, siguiendo con lo que sucedió ese día, personalmente no sé qué le pasó, pero creo que debió pasarle algo bien feo o debió tener un día terrible y yo terminé como su saco de boxeo. Porque pasó de la amabilidad a la ira, de la ira a ser hiriente, y de ser hiriente a menospreciarme en todo sentido. Leyendo todo eso, entre la fiesta, los recién casados, la música a todo volumen, las luces y decoraciones, algo se entristeció en mí. Como les comenté, siempre que entro en algo, normalmente nuevos trabajos, pienso en el día en el que me toque renunciar o irme, y cuando empecé a trabajar con María no fue la excepción. Así que se me hizo fácil reconocer que nuestro trabajo en conjunto había llegado a su fin. Sobre todo por todo lo que dijo cuando se puso hiriente y me menospreció. Diciendo que todo lo hacía ella, que yo era un irresponsable, que la dejé sola trabajando y me fui de fiesta. Aun cuando yo ya había adelantado los trabajos de ese día y le había avisado. Aun cuando era fin de semana. Aun con todo, fue súper hiriente y me menospreció de todas las formas posibles. Me sentí muy triste y faltado al respeto. Acepté que lo que ella hizo ese día no tenía vuelta atrás. Por supuesto, debió quedarme claro que se aproximaba el fin de nuestro trabajo en conjunto cuando empezó a portarse como si yo fuera su empleado y ella mi jefa, cuando me decía que no era necesario que yo estuviera en las reuniones, que ella podía coordinar con nuestros clientes, y cuando, de la nada, ya nadie me escribía ni se dirigía a mí como parte de los tratos, sino como si yo fuera un subcontratado de María. Debí darme cuenta, pero no lo hice. Lamentablemente para mí, todo eso ya es cuento viejo. Han pasado como 6 meses, pero aún siento fresca la herida. María arruinó mi día en ese evento. Lo que debió ser algo divertido y relajante terminó como un día estresante en el que tuve que buscar una computadora y ponerme a subir las cosas que me pedía. Debido al ajetreo, terminé subiendo un video con un texto erróneo, y María, al darse cuenta, estalló en furia. Empezó a faltarme el respeto de 1000 maneras diferentes, pasando de decirme inútil e inservible a cosas que ni quiero repetir por mi salud mental. Yo no entendía por qué estaba tan molesta. Realmente, para mí todo esto era una sorpresa enorme. Me reclamaba que no le respondía los mensajes, que no le respondía las llamadas, que no le hacía caso, etc. Y a mí todo eso me parecía absurdo. ¿Quién era ella, más allá de mi compañera de trabajo, como para reclamarme todo eso? Yo la avisé con tiempo que no estaría ese día y le dejé terminado y programado todo lo pendiente. No tenía derecho a reclamarme nada. Desde que noté que ella había cruzado muchas líneas al mismo tiempo, me limité a responderle con monosílabos y frases cortantes y secas. No por hacerme el especial, sino porque fue mi solución rápida para no darle más cabida al asunto. Pero al parecer ella se dio cuenta al instante, y cuando vio que no le seguí la pelea, sino que me alejé, cambió de técnica y empezó a pedirme perdón, un perdón falso, por supuesto. Nadie que te diga perdóname, sé que hice mal, pero es que cuando haces esto, a mí me molesta, se está disculpando realmente. Más bien está tratando de dar vuelta a la tortilla y de hacerse pasar por víctima cuando en realidad es la victimaria. Lo que me hizo comenzar a responderle a su pelea fue cuando ella, al ver que yo no daba respuesta a su pleito ni a su perdón, me tiró lo siguiente, y se los voy a decir textualmente claro: puedes equivocarte y yo tengo que dejártelo pasar. Pero si yo soy la que se equivoca, ahí decidís no perdonarme y tratarme con esta frialdad. Voy a serles honesto, exploté. No la llené de mensajes ni nada, hablo de que mi mente explotó. Como una frase así podía sonarle coherente, como ese planteamiento podía parecerle convincente. Me di cuenta de que muy bien de la cabeza no podía estar si me estaba haciendo toda esta escena en la que ella era quien golpeaba y luego se ponía como la golpeada. Fue una locura. Lo leí 1, 2, 3 veces, tenía muy clara la respuesta, pero sabía que solo iba a ser echarle gasolina al fuego. Aún así, redacté y presioné enviar. Textualmente le puse: mi error fue subir mal el texto de un video.
Tu error ha sido faltarme el respeto y tratarme mal. No somos iguales. Mandé eso y apagué la pantalla de mi teléfono. Estaba totalmente frío, con el cortisol a 1000. Ya en la mesa se habían dado cuenta de que algo me pasaba, pero solo se animaron a preguntar cuando finalmente dejé el móvil. Me limité a decirles que algo malo me había pasado, pero que aún lo estaba procesando. Supongo que por mi cara se preocuparon mucho, así que siguieron preguntando. Ahí mismo les terminé contando todo y les prometí mostrarles el chat más tarde, cuando sintiera que la cabeza no me palpitaba del estrés. Ellos asintieron, pero no me dejaron quedarme en ese estado, decidieron incluirme en cada juego que se les ocurrió y, al final, no la pasé tan mal, excepto porque me emborracharon hasta las patas. Acabé vomitando en el lavamanos del salón de eventos, con mi pareja sosteniéndome porque apenas podía estar en pie. No jueguen al Yo Nunca Nunca, es un juego traicionero, y más si se encuentran pasando por un cuadro de estrés. Ni hablar de jugarlo con amigos traicioneros también. ¿Quién pregunta? ¿Yo nunca he recibido una mala noticia en plena boda de uno de mis amigos? Está más que claro que solo yo tomé, y que esa no fue la única pregunta que hicieron cuyo único objetivo era yo. La pasé bien después de todo, pero eso no resolvió el enorme problema que me esperaba, más aún cuando no pensaba tener que afrontarlo con resaca. Cuando miré mi teléfono al día siguiente, al despertar, María había escrito en todos los grupos que teníamos con nuestros clientes. No era un texto corto, era un testamento. Me senté en la cama y no podía creer lo que leía. María les decía que, por decisión propia, se retiraba, que coordinaría lo que restaba del mes con cada uno de ellos por privado, y que lo nuestro trabajo en conjunto, solo llegaría a fin de mes. No tuve tiempo ni de procesarlo. En ese mismo momento tuve que empezar a escribir a cada uno de nuestros clientes para agendar una reunión con ellos y hablar sobre lo sucedido. Para hacerla corta, fue eterno. Algunos clientes tenían sus oficinas en polos totalmente opuestos, e ir empresa por empresa teniendo esta reunión y tratando de decir lo mismo a todos fue más que demoledor. Pero en resumen, traté de ser lo más honesto e imparcial posible, y de no ponerme como víctima, aunque sí sentía que lo era. Con cada uno de ellos empecé pidiendo disculpas por el hecho de que un problema interno como este hubiera llegado a sus oídos. Al final, este tipo de decisiones nunca tendrían por qué afectar a los clientes. A ellos solo debería llegarles un aviso simple de desvinculación de personal, no un texto más largo que un testamento, lleno de victimismo y excusas, problemas y quejas que a los clientes poco o nada les compete. También traté de explicar, sin entrar en detalles, que por motivos que no entendía, entre ella y yo explotaron de la nada diferencias e incompatibilidades que resultaron en esta ruptura laboral tan rápida. Como soy fiel creyente de que las cosas caen por su propio peso, no les comenté sobre las cosas terribles que María me había hecho pasar. Tampoco la pinté a ella como la mala de la película, ni dije nada o mencioné cosas que harían que su imagen se manche frente a los clientes. Mi lógica con esto era que probablemente María ya les habría contado su versión, cargada de mentiras, exageraciones e hipocresías. Sabiendo que los clientes trataban y se llevaban mejor con ella, creerían su versión sin dudar, y yo terminaría siendo el malo que inventó cosas sobre ella. Así que, con la esperanza de que en algún momento el karma hiciera su trabajo y que las cosas cayeran por su propio peso, no comenté nada personal, no culpé a nadie y fui lo más profesional que pude. No voy a mentirles, mi táctica me llevó a la ruina. Todos los clientes, excepto uno, se fueron con María. Yo a todos les dije lo mismo, les indiqué que lamentablemente, si decidían seguir con nuestro servicio, tendrían que decidir si trabajaban conmigo o con María, y como era de esperarse, la mayoría se quedó con ella. Esto era esperable para mí, dado que ella era quien hablaba y coordinaba con ellos todo el tiempo. No me molesté con los que decidieron irse con ella, solo me molesté con uno de los 5 clientes. Los amigos de Jorge, esa gente insufrible que parecía encontrar formas distintas para molestarme. Esa gente, en la reunión, me dijo con un desprecio muy palpable en su voz que lamentaban lo que estaba sucediendo, dado que para ellos nosotros trabajábamos muy bien, pero con esto que estaba pasando sentían que era poco profesional de nuestra parte dejar que un problema entre nosotros llegara hasta ellos, y que preferían prescindir del servicio antes que tener que elegir. Yo entendí, realmente, y les dije que no había ningún problema. Ellos quedaron en reunirse con María por su propia cuenta y comunicarle esta decisión también. No voy a decirles que entré en depresión, porque ya la tenía desde hace tiempo. Pero la verdad es que sí, vinieron días muy tristes para mí a partir de ello. De los 5 clientes, solo me quedaba uno, ya ni siquiera ganaba el sueldo mínimo, ganaba menos de la mitad. Tuve que apoyarme financieramente en mi pareja y eso me hizo sentir como una carga, no porque mi pareja me lo dijera,
sino porque realmente tomé malas decisiones y me llevé a la ruina. Mi pareja, que no pidió meterse en nada de esto, ahora tenía que ayudarme con los gastos y pagos porque a mí no me alcanzaba, lo que cambió totalmente nuestras finanzas. Me sentí muy culpable. Fueron días tristes, pero no era ni la cereza del pastel de lo que me estaba pasando. Los días siguieron y era sorprendente cómo todo empezó a ir de mal en peor. Todo lo que pasaba era malo, ni una cosa buena. Mi pareja y yo nos enfermamos muy fuerte, nuestro alquiler subió de precio, el único cliente que me quedaba me dio fecha de finalización de contrato para un mes después, y mi computadora, mi herramienta de trabajo, no quería responder. Todo salía mal y, entre todo esto, lo único que tenía en mi cabeza era a María. Esto va a sonar terrible, lo acepto, pero solo podía pensar en ella. La odiaba, sentía que, por un capricho suyo, arruinó mi vida y un proyecto que estaba creciendo. Pensaba en cómo me manipuló, en cómo me compadecí de ella por su discurso de mamá soltera y en cómo me arruinó en todos los sentidos. Pensaba una sarta de cosas horribles, cosas que no me hacían sentir bien, porque pensar de esa forma me hacía sentir una mala persona. Discutí sobre esto con mi pareja y mi madre, recuerdo haberles dicho de manera muy puntual que era extraño todo esto, que era extraño como todo estaba yendo tan mal de la nada y como no podía sacarme de la cabeza a María. Les dije que pensaba en ella a diario y que eso solo lo había escuchado en relatos de gente que aseguraba haber sido embrujada. Mi pareja y mi madre no me creyeron, decían que solo estaba resentido por todo lo que me había tocado pasar. Mi pareja era más comprensiva, pero mi madre en específico me dijo que, si ella reaccionó así, seguro que yo también le di motivos, ya que nunca he sido una persona muy grata tampoco. Valga decir que me molesté con mi madre por ponerse del lado de alguien a quien ni conocía en vez del lado de su hijo, pero poco podía hacer enojándome. De igual forma, a partir de ese día comencé a repetir mentalmente una frase cada vez que pensaba en ella. Apenas se asomaba María por mi cabeza y yo me daba cuenta de que estaba pensando en ella, que la estaba odiando, que le estaba deseando lo peor, me repetía, fuera de mi vista, fuera de mi mente, frase que saqué de Euphoria cuando Maddie está tratando de superar a Nate, y saben que es lo más extraño, funcionaba. Los pensamientos desaparecían. Las cosas siguieron iguales. Todo fue yendo de mal en peor, pero más o menos a partir del segundo mes todo empezó a mejorar y estabilizarse de nuevo. Esto no es importante, así que vamos a dar un salto más y voy a contarles lo que sucedió a partir del tercer mes. Porque sí, ¿recuerdan que las cosas caen por su propio peso? Cayeron. 3 meses tardaron en caer, pero cayeron. El karma nunca falla, tarda, pero llega. Empezó a llegarme información sobre María de todos lados. Me enteré de tantas cosas que solo tuve que unir las piezas que llegaron de diferentes lugares para construir el rompecabezas y saber qué había sucedido en esos 3 meses. María, en 3 meses, acabó finalizando contrato con todos los clientes que la eligieron. ¿Recuerdan que les comenté que María nunca quiso aprender a hacer lo que yo hacía? Ella pensó que podría sustituirme con inteligencia artificial, pero, claramente, no pudo. Las exigencias se le fueron sumando y, por su mal trabajo, terminó provocando pérdidas muy altas en las empresas de algunos clientes. Intentó hacer los diseños por su cuenta, diseños que antes hacía yo, y los clientes se los rechazaron. Le pidieron que siguiera la línea gráfica que se tenía cuando se trabajaba conmigo, pero ella no podía hacer eso porque trabajaba con IA, no con las herramientas de Adobe Suite que usaba yo. Así que de a poco los clientes se dieron cuenta de que su gallina de los huevos de oro en realidad solo les vendía humo. De un cliente en específico, sé por su propia boca que María los convenció de comprar unas cosas para la empresa diciéndoles que sería la inversión del año y que no iban a arrepentirse, que esa inversión iba a volverse dinero muy rápido. Está de más decir que no fue así, es más, el cliente comenta que terminó rematando todo ese lote por menos de su costo porque estuvo 2 meses juntando polvo, y que le salía más caro mantenerlo ahí ocupando espacio sin venderse que venderlo al costo y poner a exhibir un producto que si fuera rentable. Otro cliente se quejó de los contenidos que creaba, dijo literalmente que le pidió la devolución de su dinero porque lo que le presentó hasta su hija de 5 años podía hacerlo mejor, y que, si él estaba pagando, era porque quería un trabajo bien hecho y no mediocridades. Yo entendí perfectamente, porque sabía que María no tenía dotes de diseñadora, ella podía coordinar o proponer, pero diseñar no era su fuerte. Valga aclarar que no fue que todos los clientes me escribieron, es solo que algunos sí lo hicieron, y otros simplemente compartieron con Jorge algunas cosas, ya que Jorge nos había recomendado con más personas también. Algunos clientes nos recomendaron con sus amistades, y así sucesivamente, de alguna u otra forma, todos estaban conectados y todos hablaban de esto con otros. Era cuestión de tiempo para que el chisme llegara a mí.
3 meses tardó. ¿Recuerdan a los amigos de Jorge? Ya saben, los primeros. Bueno, me hablaron y me pidieron una reunión. En la reunión me hablaron un poco sobre todo lo que habían pasado en esos meses. Resulta que ellos me mintieron. ¿Recuerdan mi postura con la honestidad? Bueno, primera bandera roja. Me mintieron el día que nos reunimos, ese día en el que, con la voz cargada de desprecio, me dijeron que era poco profesional por dejar que algo así llegara hasta ellos y que preferían prescindir del servicio. Bueno, resulta que no finalizaron el servicio. Resulta que eligieron a María, aun cuando yo les había dicho que me parecía bien si se decidían por ella. Prefirieron mentir y decir que cortaban el servicio, para seguir trabajando con ella en secreto. Nada que hacerle, pensé. Total, son adultos, tienen su negocio, velan por sus propias necesidades solamente, no es personal conmigo. No, yo estaba equivocado. Si era personal conmigo. No solo me mintieron ese día, llevaban mintiéndome mucho tiempo. Ellos empezaron a pagarle a María por separado, literalmente el doble de lo que pagaban por nuestro servicio. María nunca me dijo nada de eso. Solo una vez mencionó que le dieron un bono y que lo partiría 50-50, como siempre acordamos, y así lo hizo, pero resultó que ese bono no era lo que ella dijo. Eso no era un bono para empezar, era el sueldo extra que recibía, y lo que ella me dijo que era, con el famoso bono, en realidad representaba un 500% más, sin exagerar. Sí, hice el cálculo, y sí, se ve mucho, pero es que ella realmente me declaró un monto muy por debajo de lo que en realidad estaba recibiendo. Segunda bandera roja. La primera es que me mintieran diciendo que harían una cosa y terminaran haciendo otra. La segunda, que sí me afectó más, fue enterarme de que realmente estaban haciendo tratos por debajo de la mesa con María, tratos donde ella percibía ingresos más altos por el trabajo de ambos, pero no me daba ni un centavo de ello. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta a este punto de que María pasó de ser mi socia a tenerme como subcontratado. Ella ganaba muchísimo más que yo, y yo de tonto confiaba en ella ciegamente. Realmente sí me molestó enterarme de que los amigos de Jorge habían actuado con tanta deshonestidad. Ellos sin querer me dieron las pistas, y Jorge terminó por confirmarme todo lo que sospechaba. Al final, ellos fueron de los pocos que no se quejaron de María en cuestiones de trabajo. En palabras de ellos, María les había trabajado bien, su queja era con ella como persona, con su carácter y forma de ser. Me dijeron que María empezó a sacarles más y más dinero, exigiéndoles que cada vez le pagaran más. Literalmente, apenas logró sacarme del juego, les dijo que la tarifa subía un 100%, pasó a cobrarles el doble de lo que cobraban conmigo. Al segundo mes, les dijo que lo que les cobraba ya no cubría todo lo que ellos le pedían, así que ahora la tarifa era un 200% más alta que la inicial conmigo, y ellos, no entiendo cómo, aceptaron. El momento en el que le pusieron un alto recién fue al tercer mes, cuando María les dijo que nuevamente habría un incremento y lo subió al 250% de lo que era inicialmente. Ahí ellos ya le dijeron que no podían, y me llamaron. Me sentí como una basura al saber todo esto, una basura porque me mintieron, me engañaron y, encima, me tenían como su segunda opción. Y ahí estaba yo, reunido con ellos. Vaya fracaso, ¿eh? Me sentía bien de saber que María estaba pagando su karma lentamente, pero al mismo tiempo eso me hacía sentir un ser humano terrible porque no debería estar deseando el mal ajeno. En fin, los amigos de Jorge me pidieron una propuesta para trabajar con ellos. Sabiendo que ellos no tenían más opciones y que venían saliendo de una mala experiencia, les cobré lo que les cobraba María cuando le subió el primer mes, el equivalente a un 100% más que nuestro trato la primera vez. Valga aclarar que ahora veo esto en retrospectiva y es un trato terrible. Me piden cosas que están totalmente fuera de mi capacidad. Crear más de 300 contenidos para un solo mes es demasiado, y sobre todo por tan poco dinero. Pero así se los propuse. Ellos me dijeron que era mucho y que no podían permitírselo. Yo terminé ofreciéndoles el mismo trato con el que empezamos, pero esta vez decidido hacer todo bien y cobrar lo que debía cobrarse, sabiendo cómo eran, esta vez no iba a trabajar extra y quedarme sin el pago. Ese trato sí lo aceptaron, y así estoy. ¿Seré yo migajero por volver a un lugar donde me trataron mal, me mintieron, me engañaron, y me volvieron a buscar? Yo les juro que, si no fuera porque estoy en extrema necesidad, no hubiera ni tomado la llamada ni respondido sus mensajes. El desprecio con el que me trataron me dejó muy mal la última vez, pero ahorita mismo necesito el dinero, siento que son seres despreciables y los detesto. Odio cada día que trabajo para ellos, gano poco, trabajo poco, es verdad, pero son tan insoportables.
¿Soy el malo por creer que no existen segundas oportunidades para la gente horrible? Igual y muchas opciones no tengo. Siempre escucho estas historias mientras trabajo, y todas hablan de CEOs millonarios, gente que trabajando se hizo rica, gente que de la nada recibió herencias y un montón de cosas que claramente no me pasan a mí. Ojalá me pasaran, pero esto no es una historia inventada. De hecho, esto es tan real que llevo mes y medio trabajando nuevamente con esta gente insoportable, y a veces, me comentan cosas de su vida personal. La semana anterior los noté extraños. Justo ese día tuve que ir allá porque en el contrato se indica que una vez a la semana debo ir a su empresa. No estuvieron casi todo el día y solo aparecieron cuando ya casi era hora de irme. Cuando ya me disponía a marcharme, me apartaron y me comentaron varias cosas que me dejaron frío. Me dijeron que había notado que su negocio había caído desde que María se fue, que todo iba mal y que, en general, la empresa tenía como una mala vibra, un mal ambiente laboral. Que todos estaban molestos o aburridos, incluyéndose ellos. Me comentaron que el negocio no estaba teniendo ventas y todo salía mal, así que fueron con su brujo de confianza. Ajá, no solo creen en eso, sino que van y pagan para verlo. El brujo les dijo que los habían embrujado, que alguien los odiaba muchísimo y les tenía mucho resentimiento, que los había embrujado para que les fuera mal, y que pensaran en alguien a quien tuvieran como enemigo o que deseara hacerles daño. Ellos pensaron, pero según ellos nadie los odia, así que pensaron un poco más y la única persona que les vino a la mente en ese momento fue María. Le comentaron al brujo lo sucedido, y el brujo les dijo que no había duda, que María les había hecho brujería y que por eso les estaba pasando todo lo malo. Voy a ser sincero, ellos comentaron conmigo lo que le comentaron al brujo, y en efecto, fue lo mismo por lo que pasé yo cuando no podía sacar de mi mente a María, cuando tuve que empezar a decir fuera de mi vista, fuera de mi mente porque me sentía al borde de la locura. Bueno, luego de lo que hablé con los amigos de Jorge, lo primero que hice fue llegar a casa y comentarle a mi pareja y a mi madre lo de María y la brujería. Yo sabía que no estaba loco, la gente mala no cambia. La gente mala hace cosas más que malas, hace cosas terribles. Así que les pregunto de nuevo, ¿soy el malo por creer que no existen segundas oportunidades para la gente horrible? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Ha pasado tiempo de este asunto, pero aún tengo fresca la herida, y realmente me importa saber si estoy en lo correcto o me equivoco.